Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es inversión en otras sociedades o en acciones de otras sociedades normalmente también llamados, que vamos a ver que tiene que ver con si la empresa quiere invertir en el corto o en el largo plazo. Eso va a ser una razón. Entonces, en general uno dice, mira, para comprar acciones deberían haber algunas razones. ¿Qué razones habrá para comprar acciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué alguien compraría acciones de cualquier empresa? Como una Pues propiedad por de los inversión. dividendos, Ya, por los dividendos. Y podría ser con una propia inversión, porque ¿qué le podría pasar? Revenderla a un precio más caro. Listo. Entonces, eso lo vamos a llamar ganancias de capital, que en el fondo también era una de las definiciones que dábamos para una propia inversión. ¿Se entiende? Que suba de valor, pongámosle aquí por si acaso. Que suba de valor. Entonces, podría darse que la acción paga dividendo o que sube de valor o la combinación de ambas. Entonces, empresas, por ejemplo, que pagan muchos dividendos son las que no tienen mucho donde invertir, las empresas de servicios básicos en general. Entonces, Agua Andina, por ejemplo, paga algo así como el 110% de su utilidad en dividendos. Porque no tienen, la gente que no tiene agua en verdad no va a pagar el agua, entonces no es negocio, y lo que tiene ahí la empresa es que todas las utilidades se las distribuye a su accionista. Entonces, ese tipo de acciones que pagan muchos dividendos es lo que se conoce como una vaca de efectivo. Tú sabes que no te va a sorprender, el precio es bien estable, una empresa más bien de valor porque paga buenos dividendos. Por el otro lado, tú podrías decir, no, es que no me importa que pague dividendos porque la tiene que reinvertir en proyectos que son muy exitosos. Por ejemplo, las acciones tecnológicas, Google, ¿sí? Amazon, Netflix, nunca han pagado un dividendo en toda la historia, que a nadie le complica. Para las empresas en Chile, que nosotros decíamos al principio de semestre, por ejemplo, que estén estructuradas como sociedades anónimas, las sociedades anónimas abiertas, es decir, que transan sus acciones en la bolsa, tienen generalmente que pagar una política de dividendo mínimo del 30% de sus utilidades. Pero el resto de las empresas, la sociedad anónima cerrada, las limitadas, las SPA, la EIRL, cualquier otra forma en que esté estructurada la sociedad, no están obligadas a pagar dividendos. ¿Sí? Entonces, esas son como razones evidentes, pero podría haber al menos otra razón financiera. ¿Qué otra razón podría tener yo para comprar acciones, particularmente hartas acciones de una empresa? ¿Fanatismo? para tener poder en esa Ya, empresa. una es fanatismo, es cierto, ya. Pongámosle aquí como emocional. Ya, pero esa razón no es financiera. Es una razón financiera. Para no tener el dinero estancado. Ya, pero esa sería una razón para ganar, para obtener dividendos o ganancias de capital. Para tener el control de la empresa. Eso es, por control. Que en el fondo digo, no, voy a echar a todos los gerentes, vamos a cerrar esas tiendas, voy a volver la empresa mucho más rentable. ¿Se entiende? Que por ejemplo es algo de lo que uno pensaría, al menos nos plantean en la charla en Yo y eso, algunos que están más relacionados al negocio, decían, mira, quizás va a haber una toma de control hostil, en el fondo que va a alguien ofrecer tanta plata por la acción que va a terminar sacando a los actuales accionistas y entonces eso produce un cambio de dirección en la administración de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, esas son razones financieras. Tú dices, no, hoy día no me paga dividendo, ni hay ganancias de capital, pero yo voy a tomar el equipo, voy a cortar esto, etcétera, y voy a reflotar la empresa. ¿Se entiende? Entonces, normalmente tú puedes empezar a acumular acciones para elegir a los directores. Acuérdense que en las sociedades normalmente tiene 5.000 accionistas, tengo que elegir a directores para que puedan tomar decisiones en un tiempo acotado. ¿Se entiende? Y tu otra razón podría ser del tipo emocional. ¿Cuál es el mejor ejemplo de acciones que uno compra emocionalmente? Un equipo de fútbol. Equipo de fútbol. ¿Se entiende? Porque sea cual sea el equipo de fútbol de acción, que su acción está listada en el mundo. O sea, el Manchester United, la Lazio, la Juve, el Ajax en Holanda, Colo-Colo, o sea, digamos blanco y negro, azul, azul, cruzado, todas son un asco financieramente.
sea, los equipos de fútbol son emocionales. No es que uno espera así tener unas super utilidades. O sea, el mejor año que ha tenido en la historia Cruzado es el año que vendió a Gary Medel. Y ese es el único que ha tenido utilidades razonables. El resto de los años es cualquier cosa en el sentido financiero. Pero por eso que las personas cuando compraron acciones de Azul Azul, de Blanco y Negro, de Cruzados, ¿cuándo fue? En las quiebras. En las quebras. No es que todos los días, oh, esta es la acción del día. No aparecen lo que recomiendan las corredoras de bolsa como los top picks, estas acciones que hay que comprar, que están calientes porque van a subir. Nunca aparecen los equipos. De hecho, la Bolsa Electrónica de Comercio creó un índice que se llama el índice GOL y después lo borró porque hijo inútil. Nadie está mirando las acciones y que agrupar lo que le pasaron a las tres acciones de azul, azul, blanco y negro y cruzado. O sea, nadie está comprando. Porque en el fondo los que la compraron 2006, 2007, cuando se suscitó la quiebra de los tres equipos más grandes en el fondo, ya la gente la compró ahí, chao, pues se olvidó. Nadie espera que te pague dividendos, nada de ese estilo. ¿Se entiende? Y si la empresa ha tenido la suerte de algún año pagar dividendos y nadie se acuerda, si pasan 5 años, por ley, la ley de la sociedad anónima, dicen que se lo donen a los bomberos. Entonces es una decisión más del tipo emocional. Entonces uno dice aquí, mira, este clásico ejemplo son los equipos de fútbol, pero podrían ser de otro tipo. Tú podrías tener, por ejemplo, acciones del club social, de algún otro club social, digamos el club de golf, el club de equitación, podrías tener acciones de un colegio. ¿Por qué compraría acciones de un colegio? Para la matrícula de los hijos al final. Eso es. Entonces el Grange por muchísimos años estuvo listado en la bolsa. Craig House todavía está listado en la bolsa y lista la inmobiliaria distinta al colegio. Pero en el fondo nosotros lo que decíamos el primer día, estar en la bolsa no es gratis, porque primero tengo que pagar un derecho de bolsa. Segundo, tengo que tener un área dentro de la empresa que se llama relación con los inversionistas, que tengo que responder todas las dudas que tengan. Tercero, para comunicarse con los mercados financieros, ¿a través de qué se comunica la empresa? Por un punto premio. ¿Cómo se comunica la empresa si es buena o si es mala con los inversionistas? ¿Flujo de caja? Con los Una estados parte del financieros, flujo. claro. Eso es, los estados financieros, ya. Un punto premio cada uno. Los Eso estados es correcto. financieros. ¿Y los estados financieros hechos en qué idioma? ¿Inglés? La IFRS al final. Bueno, Inglés, pero ¿no? en IFRS, no en inglés, porque las empresas en Chile no presentan en inglés. Pueden ocupar los dólares de Estados Unidos quizás, pero IFRS, porque nosotros mostramos el mapa del mundo, las clases que alcanzamos a estar físicamente, dijimos, mira, aquí está el mapa. Fuera que Estados Unidos quede fuera y China e India, el resto de los países todos ocupan IFRS. Entonces, cuando yo veo que aquí dice ingreso o dice propiedades de inversión, esto es lo mismo que en Alemania, esto es lo mismo que en Japón para las empresas que se le permite presentar allá y es lo mismo en Sudáfrica. ¿Se entiende? Entonces, eso cuesta plata, porque imagínense que si a ustedes les cuesta entender, preparar esto detrás de los estados financieros es muy complejo y hay que pagarle a un auditor, etcétera. Entonces, quizás no tiene sentido para algunas empresas, pero algunas están listadas. Entonces, por ejemplo, esa fue la razón del Grange que dijo, aquí voy a seguir listado en la bolsa. Si yo necesito que alguien compre una acción para matricular al hijo que la venga a comprar al colegio, ¿para qué voy a estar en la bolsa si las acciones prácticamente no se transan nunca? ¿Se entiende? Entonces, las razones, digamos, normales de comprar acciones es que reciba dividendos o que reciba otro tipo de compensaciones, como un alza en el precio o pueda tomar el control. Pero las otras razones emocionales como que trascienden a nuestros efectos del curso, no tienen ningún sentido económico que tú estés pagando mucha plata si nunca vas a ir a la bolsa. ¿Se entiende? Entonces, piensen, ¿por qué una empresa se abriría a la bolsa en vez de seguir siendo una empresa privada, un emprendimiento y quedarse así como en la sombra? Porque necesitan capital. Eso es. Esa es la razón. Y entonces, ¿pero por qué no se lo aportan los socios del capital en vez de salir a la bolsa? Porque es mucha plata. Eso es.
Y que además en la bolsa hay muchos más ojos, están los perros grandes, las compañías de seguro, los fondos de pensiones, los fondos mutuos, etcétera, que vamos a discutir qué son esas instituciones, pero en el fondo la empresa sale a buscar capital y hay 10.000 oferentes. Pero si tú eres una empresa privada y tienes 3, 4 socios, bueno, tus socios pueden tener mucha plata, pero se quedan cortos comparados con los fondos de pensiones. ¿Se entiende? Entonces, como es más competitivo el capital, es más barato, porque hay 10.000 peleando por prestarle plata a alguna empresa. ¿Se entiende? Entonces, primero llego a montos más altos. Segundo, llego en condiciones más favorables, en el sentido de que las tasas de interés o lo que pagan por cada una de las acciones que se vendan es más alto. Y probablemente sea en condiciones más favorables en el sentido de los plazos. Cuando tú vas y pides un préstamo al banco, ¿cuánto es lo máximo que te va a dar el banco? En plazo. ¿Cuánto creen? Depende de la empresa. Ya, pero ustedes, personas naturales, van y piden un 20 años. préstamo. 20 años. 20, 25 30. quizás que sea un hipotecario y hasta 30. Bueno, usted, la Polar, fue el 2014 y vendió un bono que dijo, mira, yo no te pago nada en 99 años y te pago todo en 99 años. Y listo. Y se vendió ese bono. Disney el año 92 emitió el primer bono Centuria, que en ese momento, como era Disney el primero que iniciaba esa saga, lo llamaron el bono Bella Durmiente, que en el fondo Disney dijo, mira, yo te voy a pagar intereses durante 100 años, y en 100 años te voy a reembolsar toda la plata que te debo. Pero mientras tanto te pago solo intereses, lo que se conoce como un bono bullet. ¿Sí? Y entonces dijo, yo te devuelvo todo el año 2093. Entonces han pasado 30 años de ese bono y todavía le queda un plazo impresionante. El banco nunca te hubiera dado un préstamo a 100 años. ¿Sí? José. Profe, ¿y ese bono, por ejemplo, es transferible? ¿Es transferible? ¿Sí? ¿Sí? ¿De una persona a otra? Bueno, esa es una de las ventajas del bono. En el fondo, para no entrar en el tema de bonos, digamos que el bono es un préstamo, pero que es transferible. El préstamo es mucho más complicado que yo lo venda, pero en cambio tú compraste un bono a la Polar, mañana no te gusta, te deshaces. ¿Se entiende? Entonces, como instrumento de financiamiento es bastante más líquido un bono o una acción de una empresa que cotiza públicamente en una bolsa a lo que podría ser, por ejemplo, una empresa privada. ¿Sí? Privada en el sentido de que sus acciones no se transan, no privada en el sentido de que si es estatal o no, por si acaso. ¿Sí? Entonces, si uno piensa, y esto también lo planteamos ese primer viernes y único viernes que alcanzamos a estar en la universidad, los mercados financieros, ¿dónde estarán los mercados financieros? ¿Dónde están físicamente? En la Bolsa de Valores de Santiago, por ejemplo. Ya, pues, ¿dónde eso? En el centro. Ya, en el centro, listo, ya. Pero esta es pequeña, pues, ¿cuál es la más grande del mundo? Wall Street. Wall Street, que literalmente está en la calle Wall Street, pues sí, ahí cerca de la Estatua de la Libertad, como en 1 o 2, en Nueva York, Manhattan abajo. Bueno, entonces esa es la bolsa que mueve los mayores montos del mundo, que tiene las acciones listadas con mayor valor del mundo. La que mueve la mayor cantidad de capital en el mundo es la bolsa electrónica de Estados Unidos, que es el Nasdaq. Entonces, en el caso de Santiago no, porque en el caso de la bolsa de Santiago mueve el 95% de los montos y el 5% lo mueve la bolsa electrónica. Y la bolsa de Valparaíso desapareció el año pasado porque nadie transaba nada en la bolsa de Valparaíso. ¿Entiendes? Entonces tenía menos que el mínimo de los corredores de bolsa, que son las personas certificadas para comprar y vender bonos y acciones y cualquier otra cosa que se pueda transar en una bolsa. ¿Entiendes? Entonces, fíjense, aquí estamos en la página de la Bolsa de Comercio de Santiago. Entonces, uno dice, mira, hay acciones, por ejemplo, voy a ir a ver en los mercados, ¿sí? Entonces, es decir, ¿cómo se movieron los mercados hoy en día? Para entender un poco qué es lo que hay. ¿Qué creen que se transa más? ¿Las acciones o los bonos? Las acciones. Las acciones. Los bonos. Eso es lo que uno típicamente cree. Ya, aquí están los datos. Fíjense. Acciones está aquí. Aquí está la flechita. Acciones.
Fíjense que se hicieron 30.500 negocios aproximadamente y se movieron 169.000 millones. ¿Sí? Las acciones también es lo que se conoce como renta variable porque podrían subir o bajar. ¿Sí? Lo que tenemos acá es cuotas de fondos de inversión. Eso significa CFI. Se hicieron menos negocios y se transaron 4.000 millones de pesos en cuotas de fondos de inversión. Luego acá abajo ya, futuros cero y opciones ceros que son un derivado financiero. Algo muy complejo al final de Finanzas 2, quizá algo nombramos de eso. Monetario, nadie va a cambiar dólar a la bolsa, entonces por eso también tuvo cero movimiento, ¿sí? Pero acá, fíjense, instrumentos de renta fija, eso significa IRF, y acá instrumentos de intermediación financiera. ¿Qué significa? Instrumentos de renta fija son bonos de largo plazo, digamos a más de un año. Instrumentos de intermediación financiera son bonos a corto plazo, menos de un año. ¿Sí? Y entonces fíjense que acá, en número de negocios, son muchos menos. ¿Se entiende? Pero fíjense en los montos. 745.000 millones en renta fija y 1 billón de pesos en intermediación financiera. Ricardo. Profe, yo Ujú. si compro un bono a una empresa, Ujú. tengo que evaluar si es que la empresa tiene posibilidades de mantenerse en el tiempo o no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hubiese comprado un bono a Blockbuster hace 20 años atrás y hubiese sido durante 50 años, hoy en día ese bono no vale nada. Por eso, pero es parte del riesgo. Por eso que a veces uno dice, mira, estos instrumentos de acá es lo que se conoce como renta fija, pero que en realidad renta fija no es que sean seguros, es solamente que ellos te prometieron pagar 5% de interés por año más devolverte el capital, no sé, en 5 cuotas de 20. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como renta variable. Pero en el fondo no hay nada seguro en la vida. Hasta Estados Unidos podría dejar de pagar su deuda externa. Entonces uno dice, no, pero es que el país, bueno, no, el país igual es riesgoso. Argentina, ¿entiendes? Chipre, ¿sí? Grecia, Venezuela, obviamente. Entonces, países que en realidad uno dice, ¿me devolverá la plata o no? Rusia el año 1998 dejó de pagar su deuda. Argentina la ha dejado de pagar innumerables veces, pero eso no quiere decir que la gente no le preste plata a Argentina. Solamente que si te falla, la próxima vez que le preste, ¿qué voy a hacer? Firma de ¿Sobre intereses. la tasa? Eso es. Todo es una cosa de riesgo-retorno. Porque en el fondo te dicen, no, no le voy a prestar nunca más. No, si estos son negocios, el que se pica pierde. ¿Entiendes? Entonces tú dices, bueno, si le presto a Alemania, me paga menos 1%. Una cosa ridícula. Lo veíamos cuando vimos matemáticas financieras. Menos 1%. Ah, no, pues entonces si Argentina me paga 20%, está bueno. También está en el capítulo de matemáticas financieras. Si Venezuela, justo antes de hacer default, de no pagar la deuda, pagaba 95.000%, pues entonces ahí uno evalúa, no, pero es que la inflación fue de 1.700.000% el 2018 y el 2019 6 millones por ciento. Entonces una cifra como RIC, no sé, bueno, cóbrale más tasa. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que uno habla del costo alternativo o el costo de oportunidad, porque tú dices, claro, si los otros bonos pagan 50% al año y él me ofrece 3, es un asco de negocio. Pero si todos los otros ofrecen algo cercano a cero y te ofrece 20%, es bueno. Entonces, todo es, ¿dónde está la alternativa? ¿Qué podría hacer con mi plata? Es lo que se piensa en términos de los mercados financieros. Andrés. Profe, ¿los bonos pueden ser en dólares para que no afecte la inflación del país? Sí, claro. Mira, los bonos internacionalmente generalmente se emiten en dólares. Cuando una empresa vende un bono en dólares de Estados Unidos, obviamente, en un mercado que no es Estados Unidos es lo que se llama un eurobono. Pero es como una convención nomás, porque tú podrías vender un bono en dólares en Japón y sigue siendo un eurobono. Y Japón no queda en Europa. ¿Entiendes? Entonces, pero podrían ser en otras cosas. O sea, ya después vienen las combinaciones más complicadas de bonos. Por ejemplo, tú podrías emitir un bono dual. Te devuelvo el capital en libras esterlinas, pero te pago los intereses en yenes japoneses. Puedes inventar el bono que quieras,
siempre y cuando eso cumpla con algún, digamos, algún nicho de mercado. O sea, justo yo estaba buscando un bono a 6 años y cuarto que pagara intereses, pero una tasa que cambie de acuerdo al precio del oro y que me pague los años bisiestos en dólares y los otros años en euros. Bueno, alguien querrá comprar eso. Cubre una necesidad muy particular de un tipo de inversionista que invierte no sé qué en minas en Malasia. Ya listo, pues listo, pues eso está. Invierte en minería en Malasia y se acabó nomás, y justo le servía eso. Entonces, las empresas echan a volar su imaginación y hacen lo que sea Barrick Gold, una empresa canadiense, digo, mira, yo pago de acuerdo a lo que fluctúe el oro. Y como él se dedica mayoritariamente al oro, si sube el precio del oro, paga más intereses. Pues si baja el precio del oro, paga menos intereses. ¿Se entiende? O tú podrías ser Uber, por ejemplo, y emite un bono, pero como a Uber le da pésimo financieramente, tú podrías decir, bueno, si no les puedo pagar el bono, lo pueden convertir en acciones. Por ahí sí puede ser. Entonces dice, mira, si no pueden pagarnos eso, nos quedamos con la empresa. Ya, listo. Y si la acción sube, entonces te conviene convertir el bono. Entonces se pueden inventar las locuras que quieran, siempre que eso cumpla o cubra una necesidad del mercado. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno está mirando acá, fíjense que del total, en el fondo, uno aquí está viendo que de los casi 2 billones que se transaron, 1,75 fueron instrumentos de renta fija. Entonces, normalmente, generalmente, aquí lo que uno tiene es que prácticamente el 90 o el 92% de esto es flujos que están relacionados a la renta fija, y el 7 o el 8% de las transacciones diarias son de acciones. Son mucho más negocios, pero son negocios chiquititos, 100 lucas, 500 lucas, etcétera. No es 2.000 millones en un bono, que es algo que puede pasar en instrumentos de intermediación financiera. ¿Se entiende? Entonces, tú compraste un bono hace 6 días y te toca pagar sueldos pasado mañana y lo vendiste y listo. ¿Se entiende? Entonces, no es que los mercados de renta variable o de acciones sean más grandes, sino que los que son más grandes son los mercados de renta fija, primero. Segundo, ahora vamos a las acciones directamente. Entonces, fíjense, de las acciones más transadas, voy a volver a mercado. Lo había cliqueado bien, perdón. Aquí sí, acciones, ya. Entonces, fíjense, voy a poner las más transadas, ¿sí? Entonces, Enel Latinoamérica subió 0,5, Falabella subió 3,63, Latam subió a 3,33%, Cencosud, etc. En general, Soki, el Banco de Chile, Cencosud, Entel, son como las acciones que en general se transan harto diariamente. Las menos transadas podrían ser las que vamos a mostrar ahora. Y también lo que uno quiere ver es cuáles fueron las que subieron más en el día. ¿Se entiende? Ya, esta es una empresa extranjera, ¿sí? Pero de las empresas chilenas en el fondo, o que a sus acciones se transan acá, digamos, Enel Chile, generación, ¿sí? Cencosud, ¿sí? Eléctrica del Norte, AES Gener, Salfacorp, embotelladora andina, Coca-Cola, ¿sí? Falabella. Y la que le fue peor en el día, también muy transada, de nuevo, fondo, ya, AFP, Cuprum, Oro Blanco, Enjoy, ¿sí? Agua Andina sería Forus, que tiene todas las marcas como Hatchpapi, Rockford, Merrell, etc. Itaú Corbanca le fue muy mal, Ripley, ¿sí? La otra, insisto, que son fondos extranjeros. Entonces, primero uno se pregunta ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cuánto es lo mínimo que creen que puede valer una acción? ¿Pueden valer negativo en el sentido que queda debiendo plata si no tienes acción? No, porque si tú tienes un negocio que no vale nada, ¿qué hace? O que es un desastre. Quiebra. Y si quiebra, ¿cuánta plata te va a quedar? Lo que tenga en PP y cosas para vender, ¿o no?
Ya, pues, pero a ti accionista, ¿cuánta plata te va a quedar? ¿Cero? Cero, listo. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, la acción mínimo podría valer cero, pero eso es si quiebra. Pero en términos de pesos, por ejemplo, la acción podría valer fracciones de peso. ¿Se puede, profe? ¿Sí? Pero si es que tengo una fracción de peso, ¿no lo tengo que pasar a otra moneda para que sea una fracción de peso? ¿No? Aquí está, pues, cemento melón, 0,4 pesos. ¿Se entiende? Entonces uno dice, pero no sé, pues si va a invertir un peso, no sé, con la ley de redondeo, 10 pesos, entonces tienes que comprar al menos 25 acciones. ¿Se entiende? Pero entonces fíjense que esta es una acción que es bien ilíquida, es el concepto hacia donde queremos ir. Por ejemplo, desde junio, el 1 de junio es el último día que se transó y no se ha transado nada más hacia acá. Entonces fíjense que hoy día 0 acciones transadas, ayer 0 acciones transadas y en el fondo este mes ha hecho casi todo el año. El resto no se ha transado. Entonces hay algunas acciones que uno dice, pero esta acción compra poco, bueno, es que no necesita más capital, no tiene que hacer inversión y los que tienen la acción están contentos y no la venden. Entonces, fíjense, por ejemplo, Cencosud. Si uno pone Cencosud, que es una acción muy transada, el gráfico del precio se ve totalmente distinto. Porque en el fondo, fíjense, si yo achico esto es como un electrocardiograma. ¿Entiendes? Entonces la empresa perfectamente lo que podría tener es que no es una línea plana como el otro que nadie la transa, entonces no sube ni baja, sino que aquí a cada precio posible hay un precio al que compra, vende y hay de todas partes oferentes, compradores, demandantes, digamos. ¿Se entiende? Porque podrían ser otras acciones que sean menos líquidas todavía. Por ejemplo, el club de golf. Fíjense. 2016, desde finales del 2016 hasta principios del 2019, nadie la transó. ¿Ven que hay una línea ahí? No, cero transacciones. Entonces, si uno va hoy día, cero, ayer cero, el mes pasado, cero. ¿Se entiende? Y fíjense que, ¿cuánto vale la acción? 16 millones. 16 millones. Por eso quizás no se transa, no todos tienen 16 millones. Y aparte, el que paga 16 millones por esta acción, ¿por qué lo hace? ¿Para qué se compra una ¿Te quieres acción de... control de la empresa? No, Para poder participar dentro de las actividades de eso, deporte. para jugar golf, po. ¿Se entiende? No una razón financiera, es una razón más del tipo emocional. Porque miren, cuando nosotros veíamos en propiedades de inversión estacionamiento Agustina, miren, Inmobiliaria Central de Estacionamiento Agustina, 6,5 millones. ¿Sí? Eso es lo que vale cada acción. Entonces, fíjense, esta es toda la vida, pero si yo le acorto, fíjense que la acción no se ha movido los últimos 3 años de 6,5 millones. 4 años inclusive. 4 años en el que nadie ha comprado una sola acción. La empresa no tiene súper requerimientos de capital para volverse loco, que vamos a hacer más proyectos, vamos a construir 20 pisos más. La empresa sigue igual, no necesita ni un peso. ¿Por qué está listada en la bolsa entonces? Nadie sabe. Eso es. No se justifica que esté ahí. Entonces, si alguien se comprara una acción de 6,5 millones, ¿para qué sería? ¿Por qué ¿Control? ¿Ah? ¿Control? Pero con una acción no controlo. Voy a ir a los antecedentes financieros de la empresa. Los antecedentes financieros dicen que hay 1.300 acciones suscritas y pagadas y hay 276 accionistas. Para cuando contrato como parte de su servicio, me llegue plata como de vuelta. ¿Por 6,5 millones? ¿No está muy caro Hacer eso? parte de la sociedad y tener ciertos beneficios. ¿Qué beneficio? No sé, por ejemplo, creo que para ser socio del club de golf Los Leones, tienes que comprar una acción o media acción, no sé cuánto, pero tienes que comprar una acción
simplemente para poder jugar golf en el club. Por lo Eso. tanto, es el Ya, pues, ¿y qué hago requerimiento. en Inmobiliaria Central Estacionamiento Agustino? Un estacionamiento. Eso es, ¿entiendes? Y quizás no está muy lejos de lo que vale un estacionamiento en el centro, 6,5 millones. ¿Se entiende? Pero, profe, Ajá. ahí la única manera de tener un estacionamiento ahí también puede ser como comprando el estacionamiento o solamente aquí teniendo la acción. No, pues también podría comprar el estacionamiento, pero la sociedad no se dedica a vender los estacionamientos, no es una inmobiliaria. O sea, sí es una inmobiliaria, perdón, pero se dedica a prestar el servicio del estacionamiento, no una constructora que va, los construye y te los deja. Entonces, si la empresa vendiera los estacionamientos seguros, si no, es probable que tenga que comprarme una acción para ir a estacionarme. No, Y pero es si que uno hay tiene, otra gente estacionada. Bueno, pero es que yo soy el dueño, por eso compré la acción. y si uno tiene, por ejemplo, 5 estacionamientos de la empresa, es como, ¿arriendan también estacionamiento o no? Sí, claro, presta servicios de estacionamiento. Ya. ¿Entiendes? No es como que si yo arrendara el estacionamiento de un edificio, hay una propiedad de inversión, porque yo le paso el espacio y chao. Si yo aquí estoy prestando el servicio de estacionamiento, necesita los cajeros, las barreras, los guardias de seguridad, las cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es como, ese servicio que usted dice es como, por ejemplo, el estacionamiento parecido al de un mall, pero hay, son la gente que tiene como por cierto tiempo el estacionamiento también cumple ese servicio de estacionamiento. Sí, pues está dentro del mismo Ah, edificio, ya. Ah, bueno. ¿entiendes? O sea, independiente que lo puedan arrendar por el mes o por el año, es más bien un servicio, porque en el fondo los servicios son una parte significativa de lo que pago. No es solamente por el lugar, es por los servicios. ¿Entiendes? Por eso que no es una propiedad de inversión, pues una propiedad planta de equipo. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá. Cuando uno compra esto, nosotros ya sabemos que están los mercados financieros. Entonces, uno puede tener nivel de el poder que voy a tener dentro de la empresa. Y con eso vamos a terminar la clase hoy. Lo voy a hacer con verde. Vamos a decir, mira, si yo compro muy pocas acciones, ¿qué poder tengo? Si tengo una acción de, no sé, Corbanca Itaú tiene 400.000 millones de acciones. Si tengo una, ¿qué poder tengo? Poco. Ninguno. Ninguno. Listo. Entonces vamos a dividir esto en rango. Si tengo entre 0 y 20%, entonces vamos a decir que no tengo nada. ¿Sí? Digamos, mira, inclusive lo voy a dejar más claro todavía. Este es el porcentaje que participo en las acciones. Entonces, digamos que esto es participación y esto es el poder. Entonces, si tú tienes una acción, nadie te pesca, o no logro elegir a los directores, etc. Si tengo entre 20 y 50%, digamos que tú tienes el 30%, ¿tú tienes algo de poder o no? Sí. 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 ¿Tengo todo el poder? No. No. No, listo. Entonces, ¿cuándo voy a tener todo el poder? Cuando tenga 51 Ya, o más de cuando 50. tenga más del 50. ¿Sí? Entonces aquí vamos a decir que la empresa tiene el control. En esta parte de acá vamos a decir que tiene influencia significativa. ¿Sí? Y eventualmente vamos a partir con este caso de acá, que es ¿qué pasa si dos empresas tienen 50-50? Vamos a hablar de control conjunto. Porque si dos tienen 50, ¿quién toma las decisiones? ¿No hacen un comité y eso votan para tomar decisiones? Ya, pero el comité vota a favor de quién. ¿De que tenga más candidatos? O sea, o que reciban mejor como sueldo. Por eso, po. Entonces tenemos una empresa que yo puse la mitad de la plata y tú pusiste la otra mitad. Los directores o el comité, ¿por quién va a votar? ¿Por ti o por mí? Por la que tenga mejor idea. O sea, que le parezca mejor Bueno, para la empresa. pero si yo tuviera el 60% y votan por una idea que no es mía, lo echo a todos. Pues si tiene 50% no lo puede hacer porque
También tendría que ponerse de acuerdo conmigo para eso. Ya, pues, pero ¿cómo sabemos cuál es la mejor idea? La que sea más rentable para futuro. Eso lo vamos a hacer en el futuro, po. ¿Entiendes? Es difícil llevar a cabo el control conjunto, no se da en todas las situaciones, porque de hecho los abogados siempre recomiendan no hacer una sociedad 50-50, porque podría llegar una pelea y quedar muerta la empresa. ¿Entiendes? Pero sí aquí vamos a poder tomar distintas determinaciones que van a depender de otros factores. Y entonces ahí vamos a decir cuándo contabilizarlo como instrumento financiero, como asociada o como filial y cómo se va a colocar eso, todos esos detalles más del tipo contable, lo vamos a ver el viernes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Profe, ¿aún me puedo quedar después de la clase? Sí, obvio. Yo también tengo una duda, pero voy a esperar después de mi compañero. Bueno, quédense.